Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Sigue avanzando día tras día, no pierdas un solo día, comparte este devocional con otros y sé un colaborador en el reino de Dios. Gracias por todo tu apoyo, por todas tus oraciones y por todo el favor de Dios para con nosotros. Sé un colaborador orando y compartiendo este devocional. También adquiere tu TCD impreso para que puedas plasmar en él todo lo que Dios habla a tu vida. Acompáñanos en la escritura que corresponde en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Firmes y constantes en el Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes en el Señor. Como tenemos una esperanza gloriosa, como tenemos la seguridad de que un día estaremos presentes delante de Dios. Y sin vivir sin temor, sin angustia, sin aflicciones, de cuándo va a pasar, ay pastor, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Y cómo me debo preparar? La mejor manera de estar preparados no es dejar los asuntos importantes para el último o hacer las cosas al ahí se va. Debemos vivir todos los días de nuestra vida como si fuera el último y vivirlo en sujeción, en obediencia, en comunión, en adoración a Dios y en una constancia de saber que ese momento podría ocurrir ya, en cualquier momento. Sin embargo, si pasaran 5, 10, 15 o 20 años, vivir una vida agradable delante de Dios. Lo cierto es que la resurrección se llevará a cabo en el día postrero, en el retorno del Señor. Y no podemos heredar el reino de Dios por medio de este cuerpo mortal que tiene que ver con la carne y la sangre. Y este cuerpo corruptible debe vestirse en un cuerpo incorruptible, porque de esa manera podemos entrar a ese reino celestial. Pero no podemos entrar con un cuerpo como este, sino con un cuerpo resucitado. Es que entraremos al reino de los cielos. Un cuerpo que haya experimentado esa transformación como Dios quiere. Porque Pablo explica el misterio de la resurrección para los que estemos vivos. Si eso ocurriera, cuando Jesús venga, lo primero que va a ocurrir es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero los que estemos vivos seremos transformados así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será esto? Pablo lo revela, que nosotros no dormiremos eternamente en un sepulcro, ¿sí? Y cuando a la final trompeta, en aquel día, cuando Jesús vuelva por nosotros, la muerte será derrotada para siempre, ¿sí? Y los muertos se levantarán con ese cuerpo incorruptible y en un instante los que estemos vivos seremos transformados
vivos y muertos. Por eso la recomendación es vivir firmes y constantes, ya que la victoria de la resurrección significa la derrota de la muerte. La muerte es el resultado del pecado, así que ese aguijón por fin se quitará. El poder del pecado es la ley, porque la ley manifiesta cuán pecadores somos. La ley nos sirve como una medición para ver lo imperfecto que somos y cuánto le hemos fallado a Dios. Y por medio de la ley estamos condenados. Dios nos ha dado la victoria sobre la muerte por la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, debemos mantenernos firmes y constantes en la fe y además esforzarnos siempre en aquello que al Señor le agrada, para cuando Jesús venga no huyamos delante de Él avergonzados, sino confiados en aquello que hizo por nosotros. Y lo único que hacemos es mostrar nuestra gratitud y nuestro amor por toda la bondad derramada hacia nuestra vida. Vive agradecido con Dios, vive amándole, vive una vida radical, predica de Cristo, visita a los presos, visita a los enfermos, haz el bien, no para ser salvo, sino para mostrar que has sido salvo y has experimentado el perdón y el amor de Dios. Apártate del pecado, apártate de todo aquello que tú sabes que no es agradable delante de Dios. Córtalo ya, vive una vida digna de Él, de aquel que te llamó. Como aquel que nos llamó es santo, también nosotros, dijo el apóstol Pedro, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento y que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bendiciones.